Bien, doctor, ya nos encontramos grabando. Estimados participantes, muy buenas noches y bienvenidos a una sesión más de nuestro diplomado de Derecho Registral Inmobiliario. Tenemos el honor de otra vez de contar con el profesor Andrés de Botoyeco, que nos está acompañando desde la sesión anterior. Estimado doctor, agradecerle nuevamente por su participación. Adelante. Ok, muchas gracias, Ítalo, y gracias a todos los que están aquí nuevamente. Eh, He tratado de hacer una exposición con muchos más ejemplos, ¿no? Para poder corroborar que me han entendido. Así que les voy a pedir, por favor, que eh, sí me interrumpan, levanten la mano y hagamos esto un poco más participativo, ¿ok? Este, Voy a compartir mi... Ay, Dios santo. A ver. eh, No sé si logran ver ahí la presentación. Sí, sí se ve. Perfecto, muy amable. A ver, quiero que se ponga un poquito grande. Ok, perfecto. Este, A ver, la última sesión hablamos sobre la zonificación, ¿no? Así que he traído unos cuantos ejemplos para ver si me entendieron, ¿no? Y ver en la práctica todo esto que hemos conversado, cómo se aplica realmente, ¿ok? Así que recapitulando, la zonificación son plano de zonificación, parámetros urbanísticos y índices de uso, ¿no? Así que vamos a hacer un ejemplo de cada uno o algunos más que he tratado de ver o buscar antes de la sesión. Eh, Quería presentarles este caso, por ejemplo, ¿no? No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado que han visto su predio, han sacado un certificado de zonificación y han visto que la zonificación que pensaban que tenía ahora tiene otra zonificación. Lo han pintado de un color distinto o le han puesto una zonificación distinta. Y ustedes ven en el plano general aprobado por la norma y tienen, por ejemplo, residencial de densidad media. Pero cuando han pedido, sale una partecita con residencial de densidad baja, ¿no? O tal vez el plano está mal hecho, ¿no? Entonces, ustedes saben que el cambio de zonificación es un proceso bastante complejo, pero para algunos casos de errores materiales del planificador, ya hace unos años se aprobó esta directiva, que es una directiva para rectificar errores materiales de zonificación, que es esta resolución que les pongo aquí, ¿no? Entonces, tal vez eso le puede servir en su día a día como profesionales, de manera práctica, cuando tengan uno de estos supuestos de error material, ¿no? El error material, dicen, son equivocaciones o omisiones del plano de zonificación relacionado a alguno de los siguientes supuestos. Un error de graficación, es decir, una imprecisión de la base cartográfica considerada al momento de la formulación del reajuste integral de zonificación. Un error de graficación que genere incompatibilidad entre el plano y el plano del sistema vial metropolitano. Imagínense que le aparece que están sobre una vía, pero en verdad no lo están, ¿no? O un error en la aplicación del color, ¿no? Póngase, por ejemplo, que dice RDB, pero está pintado de naranja. Ustedes saben que los RDB son amarillos. Entonces, uno de estos casos que genera confusión, ¿no? Entre la nomenclatura del color también puede aplicar. Entonces, vean bien los planos y si les sirve esta rectificación, adelante. Ojo que si tienen un certificado de zonificación y vías, no van a poder pedir una rectificación, pero sí van a pedir una rectificación del acto administrativo, ¿no? Eh, Carlos Andrés, que está aquí, que es alguien también especialista en temas municipales, estuvimos conversando de la vez pasada y me comentó un caso que quería traerlo a colación. Gracias, Carlos Andrés, por escribirme. Y voy a dejar acá mi teléfono y mi celular también para los que me quieran escribir, ¿no? Y mi correo. Me dijo, Andrés, fui a una municipalidad, mi cliente era una almacenera, un industrial, y quería saber cuánto capacidad de almacenamiento podía y cuál es el metraje de altura que podía él obtener. Así que yo, como una persona cautelosa, fui y le dije a mi cliente, saquemos el certificado de parámetros, el certificado de significación y vías, el de parámetros es el que habla de los parámetros, ¿no? Para que me digan cuánta altura puedo edificar, ¿no? Y me contó que cuando llegó le emitieron un certificado de significación que decía según proyecto.
Y él pues se sintió burlado porque, o sea, claramente estoy sacando un certificado para que me digas cuántos metros lineales puedo construir, no para que me digas según el proyecto. Pero ahí es un tema interesante, por ejemplo, este es un caso de zonificación del IMA, este es el área de tratamiento 1, la zonificación industrial del área de tratamiento 1, donde dice, pues, según proyecto de entorno, según proyecto de entorno. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? En los temas eh, residenciales y comerciales sí hay alturas, sí te dicen tantos pisos, tantos metros lineales, ¿ok? Este, sin embargo, a nivel de industria, por ejemplo, no existe un metraje lineal claro específico, sino que ustedes con su cliente y su proyectista pues, contratarán un equipo técnico, determinarán según el entorno, según, digamos, las edificaciones aledañas, eh, cuánto metraje necesitan y eso ustedes lo proponen y la municipalidad pues hará sus comentarios a nivel técnico. Me parece un tema interesante de verlo así porque, claro, uno piensa que todo está en la norma, pero a veces hay muchas liberalidades al respecto, ¿no? Este es un tema también de usos comerciales. Espera un momento que voy a abrir la ventana hace mucho calor. Ok. A veces, cuando uno está trabajando para, no sé, empresas de retail, empresas de comercio, entre otros, hay una consulta que es muy, muy recurrente, bastante recurrente. Me dicen, Andrés, he visto normas que me dicen que solo puedo ocupar un porcentaje de mi lote para usos comerciales. Esto pasa en zonas residenciales, ¿no? Zonas residenciales que tienen cierta compatibilidad de usos con algunos usos comerciales de muy poca intensidad, no sé, una bodega, una peluquería, o no lo sé, ¿no? Un comercio de poca intensidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un caso de normas de índice de uso. Entonces, la parte de los índices de usos, tenemos normas como la siguiente, dice en la parte del índice de usos, ¿no? Dice, las actividades urbanas señaladas como compatibles en los índices de usos, que es esta larga lista donde están todas las actividades que yo puedo hacer, eh, en el índice de usos en zonas residenciales deberán desarrollarse como complemento de la actividad residencial, ocupando un área máxima del 35% del área del lote, ¿no? Es decir, si yo tengo un lote de 100 metros cuadrados, puedo utilizar solo 35, ¿no? Y a veces las empresas no les conviene, quieren utilizar toda la primera planta, ¿no? En zonas residenciales ubicadas frente a avenidas, las viviendas multifamiliares podrán designar la totalidad del lote a la localización de actividades urbanas señaladas, por ejemplo, comerciales. Si estás frente a una avenida, es un poco más flexible respecto a lo que puedes operar. Eh, por ejemplo, la siguiente norma dice, en estos RDM y RDA ubicadas frente a avenidas se permitirá el primer piso de edificaciones multifamiliares, la localización de actividades señaladas en el índice, siempre y cuando estos cuenten con ambientes especialmente diseñados para tal fin, ¿no? O sea, digamos, yo construí y declaré ante registros que esta área era de comercio y está adaptada para eso, me permiten poder, incluso en RDM, poder poner comercio. Bueno, no se permite la localización de actividades urbanas en departamentos ubicados en zonas unifamiliares, claramente ahí sí pues es una restricción. Y bueno, eso básicamente normas que he visto, ¿no? Ahora, em, esto está citado en la norma de índices de uso, que son las normas que les sirven a las empresas para poder funcionar establecimientos comerciales, industriales, ¿no? Pero también he visto en normas de reglamento de zonificación, es decir, el Zoning Code de Norteamérica, o digamos, lo que te dice que puedes construir, que también tienen ese tipo de restricciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dice, em, en zonas residenciales se permitirá el primer piso de uso complementario de comercio a pequeña escala y talleres artesanales hasta una área máxima de 35% del lote, según lo señalado en el índice de uso. ¿Esta norma es para construir o para funcionar? ¿Ustedes qué creen? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien se ha encontrado con alguna norma parecida o con alguna interpretación parecida?
César, Claudia, Lisette, José, Ana, Paul, Marco, Carlos, Katia. ¿Alguien se ha encontrado con una norma parecida? No. Bueno. La manera que uno puede defenderse de esto es decir, mira, estos parámetros son para construir, no me puedes aplicar esto para el funcionamiento, esto es para, si yo quiero construir en un área residencial, ¿no? Eso es para el que lo sirven los parámetros, ¿no? Entonces, esta es una aplicación también práctica de los conceptos que hemos visto en la clase pasada. De ahí he visto esta norma también que me pareció bastante interesante, ¿no? Que es una norma de San Martín de Porres, ¿no? Y básicamente dice lo siguiente. Se podrá otorgar licencia de funcionamiento bajo el régimen excepcional previsto en la siguiente norma. ¿Qué dice esta norma? Que de cierto plazo van a poder darse licencias de funcionamiento para ciertos giros, que son bodegas, peluquerías, barberías, fuentes de soda, comercio pues, poco intensivo, ¿no? Eh, conforme la ley marco de licencia de funcionamiento, ¿no? Debiendo presentar adicionalmente requisitos correspondientes como una consulta vecinal, la cual debe recabar 20 firmas de vecinos colindantes en todos sus extremos. Es decir, 5 firmas de vecinos de extremo derecho, izquierdo, adelante y detrás, de los residentes más próximos al establecimiento. ¿Qué pasa? Hay ciertas zonas, no sé, yo quiero poner en una área que es residencial, quiero poner no sé, un restaurante pequeño de un menú y veo que por ser residencial no me dejan. Entonces nunca voy a poder poner un establecimiento así porque mi índice de uso no lo permite. El índice de uso es que lo aprueba la municipalidad provincial, Lima. En este caso, una municipalidad distrital está aprobando una norma para saltearse la norma provincial y aprobar licencias en base a usos no conformes, siempre y cuando cuenten con la aceptación social. Es decir, el criterio es que a los residentes no les moleste. Si ustedes están asesorando a una empresa de comercio poco intensivo, probablemente les sirva esta norma. Pero si nos ponemos puristas y pensamos en la regulación cómo está establecida, hemos hablado la clase pasada sobre las competencias de cada ente de la administración pública, pues ¿cuál es el ente? Alguien dígame por favor, ¿quién es el ente que aprueba la regulación urbanística? Alguien dígame por favor o escríbalo ahí en el chat. ¿Quién es? ¿La municipalidad provincial? ¿El ministerio? ¿El municipalidad distrital? Creo que no estoy viendo. ¿Nadie? ¿No es el ¿Nadie Ministerio sabe? de Vivienda? No, el La Ministerio de Vivienda ya, provincial. la provincial. Perfecto, Sí. Yojaira. Muy amable, Carlos y Yojaira, por la participación. Sí, es la municipalidad provincial. Entonces, ¿cómo es posible que la municipalidad distrital pueda aprobar licencias en base a una norma, en base a una norma suya? La municipalidad puede aprobar licencias en base a una norma provincial. La provincia establece las normas de regulación de suelo y el distrito ejecuta, aprueba los actos administrativos, habilitaciones, construcciones, entre otros. Entonces aquí han encontrado una manera novedosa de saltearse este tema. Ahora, eh, se la doy en que hay muchas zonas que son recontra comerciales y uno va a la norma y dice no se puede hacer nada, pero en la realidad se puede hacer. Eh, pero para mí es una crítica porque están confundiendo las competencias. Yojaira, por favor. Una consulta. ¿Y qué pasa, por ejemplo? Lo digo como experiencia propia de un familiar, ¿no? Eh, una de estas normas salió en provincia por la selva. Ha sido una norma, era de, por así decirlo, provincial y distrital, la misma municipalidad, Ujú, ¿ya? O sea, la distrital era la provincial, era la misma. Entonces, en este caso, por ejemplo, sacaron una norma y aprobaron la licencia bajo esa normativa que había emitido la municipalidad. Hicieron una inversión de un local, por así decirlo, un local de eventos. ujú. Y después cuando llegó la otra, ojo, o sea, ellos fueron a hacer las consultas, la municipalidad dijo que se puede, que hay una norma, en base a esa norma sacaron
el permiso, hicieron la inversión y todo, pero cuando Mm, llegó dos, por así, dos jurisdicciones después, o sea, después de 8 años, vino un alcalde y dijo, bueno, la norma y todos los que se hayan aprobado con esta norma ya no van. Entonces lo cierran. O sea, ¿es eso posible? La misma municipalidad contradecirse en el tiempo, porque la ellos se municipalidad. manifiestan como son diferentes funcionarios, ¿no? Pero al finalmente es el mismo, la misma entidad. Así es, así es. Y la municipalidad que aprobó esa norma, Yojaira, era distrital, ¿cierto? Era provincial. Ah, Lo que pasa era es que Satipo, provincial. sí, provincial, solo que Satipo como distrito funcionaba en el mismo local como provincia y la norma era provincial. A ver, si el familiar tuyo que quiso poner un salón de eventos para hacer quinceañeros, bautizos, quién sabe, los eventos que necesita toda comunidad, construyó un local en base a una normativa provincial que se lo permitía y además le dieron una licencia de funcionamiento que se lo permitía. ¿Cómo es posible que una provincia de la nada venga después y diga, ah, ya no se puede? La única manera sería que cambie la zonificación y la zonificación ya no permita este tipo de sala de eventos. En caso, en un momento uno, tu familiar haya construido con la norma provincial, dos, haya funcionado con la norma provincial y tres, en un momento tres, se cambie la zonificación, la ley de funcionamiento dice que el empresario que aprobó una licencia antes del cambio de zonificación tiene 10 años para adelante. 10 años para adelante. Porque claro, la norma entiende que esa persona ha puesto su dinero y, o sea, y digamos, tiene que respetar cierta seguridad jurídica. Solo se puede reducir el plazo si es un caso de grave afectación a la salud, no lo sé, ¿no? Pero en este caso, como tú bien dices, la municipalidad no puede cambiar de criterio, tiene que cambiar de norma. No interesa el criterio, tiene que cambiar de norma. Si la norma cambia, el empresario tiene 10 años para salir, ¿no? Te recomiendo ver el caso Edegel y yo tengo un artículo escrito, te lo puedo pasar si me pones acá tu correo. No sé si ha quedado claro, Yojaira. Sí, en este caso sí, con el tema de seguridad jurídica, como usted manifiesta, ¿no? Muy amable, gracias por tu Claro. participación. Entonces, licencia social le pongo acá para licencia de funcionamiento. O sea, obviamente que lo pongo de manera irónica, ¿no? O sea, digamos, la ley marco de licencia de funcionamiento está hecha para que aplique a todos los establecimientos, no es requisito eso, ¿no? El requisito de la ley marco es zonificación y seguridad, nada más, nada que si al vecino le gusta o no le gusta, no es de mucha relevancia, ¿no? Eh, Acá tengo otro caso. Zonas comerciales consolidadas. Turco hace poco aprobó una ordenanza que le sirve a las personas que tienen un comercio y le da cierto toque de realidad, pero también es una intromisión de las competencias. ¿Qué dice Surco? Surco dice, vamos a hacer una campaña para que la gente saque su licencia de funcionamiento, ¿no? Porque, digamos, las entidades de empresariales de las municipalidades de desarrollo económico, de promoción empresarial o promoción económica, lo que hacen es eh, formalizar comerciantes, ¿no? Y muchas veces no se pueden formalizar porque la zonificación no lo permite, ¿no? O sea, si, no sé, por ejemplo, si yo estoy en la calle, pongamos una calle, ¿no? Estoy en la calle Girón Samamé Ávila, de Surco, del sector uno de Surco. Y ahí es recontra residencial en la norma, pero en la realidad tú no vas y hay bodega, hay peluquería, hay para que te hagas tus pestañas, hay menú, hay cafetería, hay todo, hay cabina, puedes ir a jugar Dota, no lo sé, hay todo. Entonces Surco dice, muy bien, acá ya estás consolidado en la zona comercial, todos los que no tienen licencia, acérquense a la municipalidad, en este plazo extraordinario le daremos esto por un año. Pregunta, ¿la municipalidad puede dar licencias en base a usos que no están aprobados por la municipalidad provincial? Parecería que no, ¿no? Si bien probablemente en términos reales es positivo porque hay una formalización del comercio, en verdad es una intromisión de las competencias.
Porque lo que tendría que hacer Surco es decirle a Lima, oye, ¿me puedes actualizar tu índice de usos? O podemos hacer una norma mucho más, menos restrictiva para el comercio, usos mixtos, en lugar de atribuirse la competencia para establecer las compatibilidades de uso. Que este caso me parece muy interesante también. Si quieren ver, hay ordenanzas parecidas en otros distritos y les pueden servir a ustedes para sus clientes, pero no quiero que pase como lo que le pasó en el caso que comentó Yojaira. Pues se cambia el alcalde y el próximo alcalde dice, oye, se recontra irregular, ¿no? Cuando uno asesora a una empresa o asesora a una persona que quiere poner su dinero, le dice, usted tiene que poner su dinero de la manera más segura, ¿no? Bueno, estos casos son para inversiones pues, de comercio con poca intensidad, pero igual, ¿no? Digamos, este ejemplo me sirve para explicaros un poco cómo se entrometen las competencias y cómo es un poco raro a veces con esta casuística, ¿no? Otro caso, por ejemplo, encontré hace poco, hace viernes 28, hace unos días, ¿no? La Municipalidad de Chorrillos aprueba la zona de reglamentación especial San Genaro. Nosotros habíamos hablado la semana pasada que las zonas de reglamentación especial son aprobadas por la municipalidad provincial y sirven para hacer un plan específico. ¿Cómo así un distrito aprueba una zona de reglamentación especial? Claramente también es una incompatibilidad respecto a las competencias, ¿no? Bueno, estos son algunos casos para recapitular lo pasado. Ahora sí quiero pasar a estos temas de la gestión y el financiamiento del suelo. La ley ha establecido estos tres tipos de instrumentos. Como les comenté, en el derecho urbano peruano eh, se ha legislado de manera vasta la planificación urbana y la ejecución de la planificación. La ejecución de la planificación. Es decir, yo planifico que acá van a haber zonas industriales, planificación, y la ejecución es que, bueno, yo obtengo mi habilitación industrial o obtengo mi construcción industrial para hacer mi planta, no sé, para procesar harina, para hacer muebles, depende de la intensidad de la industria, ¿no? Pero ¿qué pasa en el interín? O sea, digamos, ya, o sea, en un mundo perfecto donde la tierra está toda sin ocupar y pues hay suelo por todos lados nuevo, claramente planifico y ejecuto. Pero en un país como el Perú, donde uno ve el territorio y está ya todo construido, necesitamos instrumentos para poder intervenir sobre lo ya edificado, sobre lo ya ocupado, sobre lo que ya está, ¿no? Entonces, esta brecha que existe estaban en los reglamentos pasados, pero ahora con la ley se le da un rango mayor y un poco más de desarrollo. Así que yo quiero compartirles brevemente algunos de los instrumentos, como para que estén ustedes familiarizados y cuando ustedes vean alguna oportunidad para sus clientes, para la municipalidad, si trabajan en la municipalidad o en todo caso, eh, les pueda servir, ¿no? Eli Tenazoa dice, buenas noches, como comentario, en el caso de Iquitos, la Municipalidad Provincial de Maynas elaboró un plan de desarrollo urbano. Gracias, Eli, por el comentario, ¿va? Y les invitó a las municipalidades distritales para su revisión y ninguna asistió. Luego se quejaron de las unificaciones de sus distritos. Sí, sí, esto pasa, esto pasa. De hecho, cuando inició A ver, las municipalidades tienen la obligación de opinar y el derecho de ser notificada. O sea, la municipalidad provincial tiene que ir donde los distritos y decir, necesito tu opinión, necesito tu opinión, necesito tu opinión. Claramente muchos distritos a veces son muy pequeños o no tienen las capacidades técnicas, no tienen los equipos. A veces no hay un arquitecto o un ingeniero, o si fuera un urbanista hay, no hay. Y a veces no pueden porque están en el día a día y no pueden emitir una opinión, ¿no? En Lima pasa, también ha pasado. Pero ¿qué ha pasado? Como les comenté en la clase pasada, como es un tema tremendamente político y aquí no hay plazos administrativos, si no es un tema político, yo puedo volver a consultar. Y eso es lo que pasó, por ejemplo, eso es lo que ha pasado, por ejemplo, cuando salió Jorge Muñoz y entró Romero, ¿no? La directiva de la municipalidad fue
discúlpeme, yo sé que ya pasaron los plazos, pero voy a volver a consultar, ¿no? Porque necesita validación política, ¿no? Y esto es un poco también de lo que les quiero transmitir, ¿no? Entonces sí, lo que pasa ahí en Iquitos, pasa también en Lima. Y bueno, les invito a que revisen el plan Iquitos, el plan Mainas, perdón, que se está trabajando ahora. Bueno, no sé si se está trabajando ahora, seguro saldrá publicado, pero es muy importante ver otros territorios. Pero bueno, sigamos con este tema. Entonces, hay una brecha para los instrumentos de gestión de suelo, ya se han regulado a nivel legal, ¿no? El instrumento de reajuste de predial, les he puesto al final unas imágenes porque les confieso que cuando yo primero, hace muchos años, comencé a leer sobre esto, no lo entendía, pero lo entendí creo que con una imagen, que es mucho mejor, ¿no? Pero bueno, el concepto legal que está en el reajuste del suelo, que es un instrumento que se utiliza mucho en los países posguerra, porque digamos, claro, todo está destruido y cambian la trama urbana, no sé, Japón, por ejemplo, ha utilizado mucho este instrumento, Colombia también ha utilizado mucho instrumento. Es un instrumento que le permite, es un tipo de instrumento que le permite intervenir sobre diferentes predios, ¿no? En conjunto mediante mecanismos asociativos. Ahora vamos a explicar por qué asociativo. Entre las y los propietarios, estableciendo una nueva composición en la configuración y distribución de los lotes. Vamos a cambiar el tamaño de las vías de los lotes, ¿no? Pero respetando el suelo necesario para las vías de equipamiento y los demás que establezcan en los planes de acondicionamiento territorial, ¿no? Una profesora, Claudia Costa, que es una profesora que yo tuve el año pasado en diplomado en la Universidad Nacional de México, que sobre temas de derecho urbano, daba un ejemplo muy interesante. Decía, y yo concuerdo con eso. Em, y concuerdo con eso siendo algo liberal. Un ejemplo de un territorio ocupado sin normas de ocupación urbana o sin normas de derecho urbano, es decir, solo por el libre mercado, es un asentamiento humano. Es decir, un lugar donde no siempre, claramente, otros asentamientos humanos, donde hay una fuerte organización comunitaria, separan los espacios para el parque, separan los espacios para la cocina comunitaria, la olla común, separan los espacios para eso. Pero hay otros donde no hay lotes para eso, ¿no? Para la vía común, ¿no? Para jugar fulbito, para la canchita, para el parque, para las vías. Entonces, a veces se ocupa el espacio de manera informal, sin la habilitación urbana, que ya le explicarán en las próximas clases acá los profesores, o sea, sin una lotización formal, ¿no? Entonces, este tema es terrible porque los lotes a veces son muy pequeños, las vías no alcanzan, no hay espacios para los equipamientos, para los espacios públicos, para el colegio, entre otros. Y pues en lo construido se utiliza los instrumentos de reajuste predial. Tenemos al reajuste de suelo y tenemos la integración urbana, a la integración inmobiliaria. ¿Cuál es la diferencia? Es que la integración inmobiliaria no cambia los equipamientos, no cambia las vías, ¿no? Sin modificar la estructura urbana, ¿no? Eh, Johaira, por favor, levantaste la mano, adelante. Sí, mi consulta iba por así decirlo, la otra cara de la moneda, por así decirlo, con Sí, el tema de, usted habló sobre referente a los asentamientos humanos, o en así este es. caso ajá. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, a mí me ha tocado un caso donde el predio era rústico, por así decirlo, pero ahora han salido nuevas clasificaciones, ¿no? Ahora hay urbano en consolidación, o sea, hay como que mucha clasificación de suelo. Y claro, las municipalidades, me tocó el año pasado, donde tenía un terreno y ese terreno la municipalidad le dio carácter de urbano en consolidación. Por ende, le decía como, te voy a empezar a cobrarlos, y por un tema de económico, porque para que la municipalidad pueda empezar a cobrar como urbano, pues como tal. Entonces, Ujú. ahí como que se contradice un poquito el tema. Por favor, no entiendo o sea, que tú dices que a veces las municipalidades cambian las clasificaciones solo para cobrar más.
sí, o sea, sí. Ahora en esta nueva clasificación que hay en el Plan MED, Ujú. ahora se están agarrando de esos puntos. En este caso, ¿quién podría regular este tipo de casos, no? Cuando es A ver, al contrario. la- gracias por tu comentario, Jaira. Las municipalidades tienen toda la potestad de establecer qué tipos de suelo es cada suelo, ¿ok? Y probablemente una de las potestades administrativas, en términos de derecho administrativo, más discrecionales, no arbitrarias, ojo, discrecionales, es la implementación de planificación urbana, la determinación de clasificación del suelo, ¿no? ¿Cómo lo puedes parar? Bueno, yo he tenido múltiples clientes, los tengo todo el tiempo, donde me dicen, doctor, mire, me están cobrando más impuestos, no por suelo, pero sí por edificaciones, ¿no? Me están cobrando, mire, tanto pero yo no creo. Y hacemos la valoración con un técnico y lo peleamos en sede municipal, ¿no? Oye, me estás cobrando más, ¿cómo me vas a cobrar más? Mira, los materiales no son estos, son los otros, etcétera, ¿no? Pero lo del suelo la municipalidad puede poner el suelo, puede cambiarlo pues, es parte de la planificación, es parte de su potestad de decir para dónde va a crecer la ciudad, para dónde están los asentamientos que están creciendo, ¿no? Bueno, volviendo al tema del reajuste. El reajuste de suelo es la modificación de la estructuración urbana existente a través de la recomposición de los predios que pertenecen a distintos propietarios. Yo este reajuste de suelos en el Perú, les voy a ser sincero, nunca he visto. He hecho un research antes de esta clase. Me cuentan los que alguna vez han visto alguno, es que todos estos se han hecho mediante fondos de inversión inmobiliaria, ¿no? Pero ¿no? Otros lo han visto contractualmente, siempre se va a necesitar un contrato, eh, pero bueno, es así como está regulado en la ley, ¿no? Este, ¿Qué es lo que está detrás de esto? Es el principio de reparto de cargas y beneficios, es básicamente eso, reparto de cargas y beneficios. La estructuración urbana que tengo es muy ineficiente, ¿no? Este, Miren, por ejemplo, este de aquí. Tengo lotes muy irregulares que no le permiten, no sé, tener un acceso mejor al, al servicio, que no tienen luz, no tengo parques, ¿no? Entonces, lo cambio, le digo, ok, todos los que están aquí vamos a poner nuestro predio y vamos a hacer un reparto. Vamos a ver quién gane, quién pierda. Siempre va a haber alguien que gana o alguien que pierde, se le va a dar un poco más de dinero o no, etcétera, ¿no? Em, las modificaciones del último decreto legislativo, un poco para actualizarlos porque digamos, el objetivo del seminario es actualizar a los profesionales, que muchos seguro ya saben qué es esto. Veo acá gente que tiene mucha experiencia, estoy seguro que esto ya saben, pero para traer lo más nuevo, en el decreto legislativo lo que ha cambiado es que se pueden establecer reajustes de suelo en varias unidades de gestión urbanística, ¿no? Antes la redacción hacía entender que era solo una, pero pueden ser varias, ¿no? Y también se determinó que se necesita por lo menos el 60% de la superficie total involucrada de la integración inmobiliaria para que se ejecute la iniciativa privada, ¿no? La integración inmobiliaria también es, de cierta manera, una reconfiguración física y espacial de los predios en un suelo urbano para que correspondan a distintos propietarios mediante la acumulación, ¿no? Todos los lotes los voy a acumular y voy a volver a subdividir y a crear una nueva lotización, ¿no? Para optimizar el suelo, ¿no? Así puedo dejar, ok, ya, este suelo que donde tú estás viviendo, vamos a aumentar la densidad y en este suelo lo vamos a aprovechar para un parque, por ejemplo, que falta, ¿no? ¿Dónde juegan nuestros niños? No hay, muy bien, pongamos un parque. ¿Y la casa donde estaba el parque? Bueno, a usted le vamos a dar un departamento porque vamos a construir en altura. ¿Está bien? Sí, está bien, ok, ¿no? Oye, pero, y ahí se hace pues un cálculo de cuánta tierra aportas, ¿no? Y todo es un tema también bastante complejo, ¿no? La integración inmobiliaria puede incluir demolición de edificaciones, claramente vas a tener que demoler si donde había una casa vas a poner un parque, o la construcción o incluso cambios en los equipamientos y la infraestructura, ¿no? De servicios, así como la construcción, reubicación y redimensionamiento de vías y espacios públicos. Se puede ejecutar con fines de renovación urbana, regeneración urbana, densificación. No sé, piensen, por ejemplo, en la Avenida Argentina, donde hay unos lotes tremendos y grandes,
y se quiere hacer una, no sé, una regeneración urbana o se quiere reurbanizar, no lo sé. Este, Ahí hay una discusión, ¿no? Porque cuando uno va a reurbanizar, es decir, va a volver a urbanizar una área, el reglamento dice que no se pagan aportes, ¿no? Y claramente estás generando más densidad a los propietarios, ¿no? Algunos dirán, no, es una barrera burocrática, otros dirán, oye, hay que cobrar un poco más porque estoy dándole beneficios adicionales al propietario. En fin. Bueno, acá está, ¿no? Que la integración inmobiliaria se puede ejecutar de manera privada o pública, pero sí va a necesitar el 60% de los propietarios y que se puede desarrollar a través de un plan específico, que es este plan intermedio entre el plan grandote, el plan urbano y que es un plan intermedio, pues, ¿no? En Colombia se llama plan parcial, acá lo llamamos plan específico, ¿no? Este, para efectos de este mecanismo, los gobiernos locales pueden aprobar proyectos edificatorios sobre áreas que abarquen más de un predio. Y ahí están los instrumentos de regulación urbana, que son, Jesús dice, pero la clasificación del suelo es distinto a la condición que tiene el terreno. Eso que dice Jesús es muy importante, dejarlo en claro. Es decir, yo puedo ser un terreno rústico que no tiene habilitación, pero estar en suelo urbano. Por ejemplo, Yoque Plaza, ¿no? Yoque Plaza es un terreno rústico, nunca se habilitó, nunca pagó aportes y está en un suelo recontraurbano, consolidado, ¿no? Y eso puede pasar, ¿no? La interacción urbana del proyecto se presenta ante el provincial o el distrital. El proyecto puede ser público o privado. Lo puede hacer si tú tienes todo el suelo, lo puedes hacer, ¿no? Pero si es un plan específico el que se tiene que hacer, se tendrá que presentar. A ver, hay dos maneras. Puedes presentar al distrito para que el distrito lo haga suyo y lo presenta al provincia, o lo puedes enviar directamente a la provincia para aprobar el plan específico, ¿no? Al final, el que tiene la sartén por el mango es el provincial. El provincial aprueba la planificación. El distrital no puede aprobar la planificación, pero al distrital le dirán que opine y también puede proponer un plan. El distrital puede proponer un plan, por supuesto. No lo puede aprobar, pero lo puede proponer, ¿ya? Lo puede proponer. Este, mm, Muchas gracias, Jesús. Ah, Jesús, para verano, mi maestro está acá, un saludo para él, un capo. Este, perdón, Jesús, te puse. Instrumentos de regulación urbana son aquellos que permiten evitar las prácticas especulativas. Hablamos la semana pasada, la ley de desarrollo urbano lo que busca es evitar la especulación, no solamente macro, de grandes fondos inmobiliarios o grandes compradores de tierra o grandes tenedores o bancos de tierra, sino también la especulación micro de personas que no tienen esta gran agencia, estas corporaciones, pero que igual especulan, ¿no? O sea, como está en un asentamiento humano, tienen dos lotes, le dicen a una persona que ocupe otro así, y están especulando. Claramente no es lo mismo, claramente no es lo mismo, pero de cierta manera es un tipo de especulación, no es el mismo grado, ¿ya? Em, ¿Por qué la especulación? Porque o sea, digamos, la gente no vive en el aire, necesitamos suelo. El suelo urbano es un recurso recontrapreciado. Suelo con servicios, urbano consolidado, es recontrapreciado. Y tenemos que cautelarlo y separar espacios para que la gente viva. Porque si nosotros simplemente decimos, ok, que el mercado haga lo que tiene que hacer y que las empresas vendan los productos inmobiliarios que quieren, lo que va a pasar es lo que pasa ahora, ¿no? Que los proyectos formales son para la clase media y eso, la clase media alta, y hay un gran gap, hay una gran brecha para muchas familias que necesitan vivienda. Entonces necesitamos suelo para poder proveer para las familias, suelo para la vivienda, ¿no? Eh, y tenemos varios instrumentos de regulación. Yo voy a hablar de dos, ¿ya? Que es los primeros, la declaración de zonas especiales y la zonificación inclusiva, que han tenido cambios también en el último decreto legislativo, ¿no? Las zonas especiales de interés, a ver, en América Latina hay, mal que bien, la manera a la colombiana y a la brasilera de proveer vivienda, por así decirlo. La colombiana es un poco como inclusionary zoning, que también está en los gringos, que es de un proyecto, de un proyecto edificatorio o de una lotización de residencia, usted me tiene que dar un porcentaje de eso para vivienda de interés social. O sea, yo voy a tener ahí unidades para que yo pueda disponer a la gente que menos tiene. No sé, pongámonos, estamos en Colombia, muy bien.
personas que han sufrido yo cuando fui a Colombia, conversé con personas que habían sufrido, habían tenido que salir de sus pueblos por los temas de la FARC y de la lucha allá. Bueno, allá, digamos, hay otros términos, ¿no? Sobre el proceso de pacificación, entre otros, y se le da de los proyectos privados se le da un porcentaje de unidades a las personas. O otros en la brasilera, ¿no? Zonas especiales de interés social. Aquí vamos a necesitar, ¿qué es esto, no? Vivienda de interés social. Entonces, en los planes mismos, ustedes van a ver, en los planes que los aprueban, ¿quién? La provincial, van a ver que se pueden establecer ciertas zonas especiales de interés social. Yo no he visto todavía en otros lugares fuera de Lima que se han establecido. Ojalá, si hay alguno que lo conoce, por favor, compártamelo para verlo, qué interesante. No sé si se podrá, por temas de protección de datos, hacer un grupo aquí y compartir las experiencias, será muy lindo, cosa que también les puedo pasar siempre cosas, y ustedes también, pero bueno. Pero a ver, vamos con esto. Eh, las zonas especiales de interés social, 6, están en los planes urbanos y pueden ser regulados también, y son reguladas mediante planes específicos. Es decir, el plan de desarrollo urbano dice cuáles son y los planes específicos determinan, pues, todas las condiciones urbanísticas para poder ejecutar. Estas zonas son objeto de urbanización, renovación, regeneración urbana, ¿no? Y son destinados para el fomento de vivienda de interés social o, por ejemplo, la reubicación de gente que está en vulnerabilidad social o personas que están asentadas. Entonces, no sé, estoy en el área del Lomo de Corvina, donde ya no se puede o habitar porque se cae. Entonces, en la zona aledaña, que es un poco más segura, la determino zona de interés social. Y voy tratando de trasladar, no alejando a la gente no alejando a la gente de su distrito, no la voy a mover, pero la voy a poner en un lugar mucho más seguro. Las zonas de interés social, ¿no? En las zonas de interés social, un porcentaje del área neta, ¿no? Se destina para BIS, para vivienda de interés social. Del porcentaje establecido para el fomento del proyecto de interés social, un porcentaje de las unidades inmobiliarias deben ser destinadas a la vivienda de interés social prioritario. Vivienda de interés social prioritario es para, para los quintiles más empobrecidos que existen en el Perú. Los porcentajes se definen en el respectivo reglamento y la ley. Bueno, lo han tirado al reglamento, ¿ya? Los porcentajes. Pero antes la norma establecía ciertos porcentajes, ¿no? Antes de la modificación de la ley, establecía que un porcentaje no menor al 60% del suelo declarado zona 6 era para vivienda de su interés social. 60% del suelo era para vivienda de interés social. Y en los proyectos residenciales que se ejecuten en estas zonas, un porcentaje no menor del 30% de las unidades eran para vivienda de interés social prioritario. Entonces, si yo tengo 9 unidades inmobiliarias, 3 son aproximadamente para vivienda de interés social, ¿no? Y ahora lo han tirado todo para el reglamento, que es el reglamento 3. Nosotros solamente hemos discutido el 1 y el 2 ahora un poquitito, unos pincelazos, pero vienen muchos otros, y en verdad vienen solo dos más, entiendo, que es el del operador del suelo y el reglamento de gestión, de instrumentos de gestión del suelo, donde seguro acá se ejecutará. El ítem SOA dice, hay un instrumento técnico de carácter nacional que fije el área mínima normativa de cada ciudad, o eso queda arbitrio de cada municipalidad provincial. Debe estar el Reglamento Nacional de Edificaciones, ELI, pero el área mínima normativa, al ser un parámetro, es de aplicación provincial. Es decir, la provincia debería decir. Pero estoy seguro que el RNE por ahí dice, entonces lo aplica supletoriamente. A veces hay lugares donde no hay, y a veces he visto que en la práctica se aplica supletoriamente. Esa es una gran discusión, Eli, ¿no? Si el Reglamento Nacional de Edificaciones es una norma supletoria que aplica cuando no hay norma, o no, o es una norma complementaria, ¿no? No. Yo creo que partes son complementarias, partes son supletorias, pero es la provincial la que debería decir. Eh, Tenemos estas zonas de interés social. En el caso se requiere adquirir los predios que integran las zonas especiales de interés social o suscribir acuerdos con las personas naturales o empresas que sean requeridos para poner estos predios identificados a disposición de la finalidad establecida, esto podrá ser llevado a cabo para el operador público del suelo, ¿no? Que va a ser la entidad que va a habilitar, va a generar vivienda, y que en el caso de Lima va a ser Lima, que es la empresa municipal inmobiliaria, que se dedica ahora a arreglar parques, menos a proveer vivienda. Pero ya esa es otra discusión. No es broma, si arregla el parque de la imaginación, no lo sé. En el caso de las zonas especiales de interés social que incluyen inmuebles integrantes del patrimonio, se requeriría la autorización editorial. Bueno,
Bueno, sí, pero claramente, ¿no? Esta es el Ministerio de Cultura. Algunos ejemplitos para poder aterrizar todo esto que hemos hablado en nuestra realidad. Algunos ejemplos. Por ejemplo, hace poco vi una ordenanza en la Municipalidad de Los Olivos que decía que establecían zonas especiales de interés social, justo en esta época donde estaba esta pelea de los bis, que no bis, que sí, que no. Y la dinastía, el alcalde aprobó. ¿Los distritos pueden aprobar zonas especiales de interés social? Si la municipalidad provincial aprueba, si la municipalidad provincial aprueba la regulación del suelo y los planes urbanos y el 6, las zonas especiales son parte de los planes, ¿por qué la municipalidad necesita la aprueba? Igual lo hizo San Isidro, perdón, Miraflores. Miraflores también aprobó una ordenanza donde decía, vivienda de interés social, ya, ya, pero solo en estas calles. ¿La municipalidad de Miraflores tiene competencia para hacer eso? No, no los tiene. Y bueno, la Municipalidad de Lima ofició a las municipalidades, le dijo, oye, deroga tu norma porque yo no te he dado competencias para eso, uno, y dos, estás regulando algo que yo debería hacer, estás usurpando mis funciones, es un delito, ¿ah? Entonces, las municipalidades, al menos la de Miraflores, derogó esta ordenanza, ya que ya no existe, derogó, ¿ya? Pero es un caso práctico de que se da en las municipalidades ahora. La zonificación inclusiva, bueno, acá se parte de una discusión sobre la zonificación exclusionaria o exclusionary zoning, ¿no? En muchos lugares del mundo, yo he argumentado hace poco que en el Perú también, y otros profesionales también, que hay una zonificación exclusionaria, es decir, que en ciertas zonas no se puede hacer mucha vivienda, o se restringe mucho la vivienda, o se prohíbe la vivienda. En el caso del Perú, ya Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco ha prohibido la vivienda, y La Molina. La prohibió por ley. La vivienda de interés social, ojo, ¿ya? O la mal llamada vivienda de interés social, para estar todos de acuerdo, ¿ok? Ok, imaginémonos que nosotros arreglamos la vivienda de interés social y la acotamos, generamos más candados para que no sean Airbnb y estas cosas. Igual no puedo, porque hay una prohibición. Se prohíbe directamente, 2361, ¿no? Está prohibida directamente, pero también está prohibida indirectamente. ¿Cómo es eso que yo prohíbo indirectamente la vivienda? Bueno, si usted me dice que en San Isidro solo puedo hacer departamentos de 100 metros cuadrados o 110, y en Surgo puedo hacer de 70 a 120, y en San Borja de tal a tal, me está diciendo que eso, ¿quién puede, quién puede vivir en esos departamentos? A mí me encantaría que los departamentos sean más grandes para todos, por supuesto. No me gustaría que todos estén departamentos pequeñitos, pero a veces es lo que uno puede pagar por el momento, ¿no? Y de ahí va ahorrando un poco y se compra otro, se lo vende así poco a poco. Pero si de ya no me pones un estándar muy alto y me dices, no, acá vivienda, 100 metros cuadrados, tres carros, claramente me estás diciendo que solo la gente con dinero va a poder vivir en los suelos más donde más necesitamos mixtura, donde más necesitamos que la gente trabajadora esté y que no haga largos trayectos en bus para llegar a su casa. Necesitamos eso, ¿no? Pero bueno, partimos de esta discusión internacional. Yo diría que internacional en la legislación de derecho urbano, porque lo ves en todos lados. Pasa en México con las planes parciales lugares muy ricos en México donde incluso la norma dice que no se puede cambiar nada, ¿no? O se acordarán de algunos distritos, algunos políticos que dicen que San Isidro no cambia, ¿no? Se acordarán eso, speech político. Y la gente, claro, está muy apeligrada de que la gente, no sé, vayan a poner salsa, ven quiénes vienen, no sé, las familias, van a poner ahí tendederos, qué feo, ¿no? Señores, la gente necesita vivir, es un espacio para vivir. Entonces, en esta discusión de que se restringe la vivienda directamente o indirectamente, la vivienda de interés social, eh, eh, se dan ese tipo de instrumentos, por ejemplo, ¿no? Que han sido muy criticados, ¿ah? Ojo, yo no, han sido muy criticados en Estados Unidos y que para mi parecer no, digamos, podrían tener efectos en una economía mucho más formal. Nosotros somos bastante informal, pero bueno, vamos a esto. La zonificación inclusive es un instrumento de regulación urbana, ¿no? Que promueve la incorporación de viviendas de interés social en habilitaciones urbanas residenciales que se ejecuten en áreas que cuenten con zonificación RDM o RDA, ¿no? Alta, hasta un máximo de 10% del área útil del proyecto, ¿no? La misma que puede ser materia de permuta o redención en valor comercial a favor del operador del suelo.
En los casos de proyectos de edificación que se ejecuten en áreas que cuenten con zonificación de zona urbana de densidad media o alta, se puede considerar hasta un máximo de 10% de las unidades inmobiliarias para la ejecución de vivienda de interés social. Se le obliga a los proyectos a contar con ciertas unidades, ¿no? Esto claramente sí, la Municipalidad del Callao, así es, Stuart. Vamos a llegar en eso. Este, pero sí, es la primera que yo he visto fuera del libro. La zonificación inclusive es aplicable siempre que las habilitaciones urbanas residenciales se encuentren cerca a servicios, claramente, ¿no? Si no, repetimos el patrón de ocupación formal. Pues si estoy poniendo en un lugar donde no tienes agua, pues estoy haciendo todo lo que la ley me dice que no debería hacer. Y bueno, cada reglamento, dice que el reglamento de la ley que va a venir va a establecer qué incentivos, ¿no? Porque claro, o sea que yo soy un empresario, hago vivienda y tú me estás imponiendo una carga. Es decir, si tú me dices que por cada 10 departamentos una unidad tiene que ser vivienda de interés social, ¿quién va a pagar eso? Yo no voy a meter, eso se lo voy a vender a los demás. O sea, al final los departamentos, o sea, cobrarán más caro. Entonces tiene que dar un incentivo, ¿no? Suficientemente apetitoso para que puedan los empresarios que buscan la rentabilidad, y es obvio, son empresarios, puedan ejecutar estas unidades en esas unificaciones, ¿no? Luego están los instrumentos de financiamiento urbano, que financian el desarrollo urbano, ¿no? Y aquí voy a hablar sobre los primeros cuatro, ¿no? No voy a hablar sobre los tributos porque, escucha, todo es abrirse una discusión tremenda, pero los tributos también son financiamiento urbano, es decir, un predial es un instrumento de financiamiento urbano, ¿no? El problema está es que pues, el catastro está tan desactualizado que se cobran prediales muy bajos. El Perú debe ser uno de los países donde se cobran menos predial, ¿no? Claro, salvo algunos distritos que lo cobran mucho y otros que no los cobran, ni 10% de las personas lo pagan. Vamos en los instrumentos para el aprovechamiento del incremento del valor del suelo. Ahí hay una sentencia muy reciente, ¿ya? Que también es un update de actualización para todos los que están aquí escuchando. Tenemos dos, la participación en el incremento de valor del suelo, que es conocida como la plusvalía urbana, ¿no? También en otros lugares, y los aportes de habilitación. Son maneras de recoger dinero, ¿no? Para poder financiar el desarrollo urbano, poder financiar el entorno, poder financiar las veredas, las pistas, entre otros, ¿no? Colegios, lo que falte en la zona en la que estamos interviniendo. Bueno, se entiende por participación en incremento del valor del suelo, ¿no? Por el incremento de valor del suelo al valor comercial adicional que se origina en las ciudades por externalidades positivas, directas o indirectas, que producen hechos generadores establecidos por la ley. La participación en el incremento de valor del suelo permite a la municipalidad provincial obtener un porcentaje del incremento del valor del suelo para destinarlo a fines de utilidad pública, ¿ya? Hay muchas maneras de criticar y de sustentar este instrumento, pero ya está legislado y como van a ver en unos minutos, está incluso confirmado en su constitucionalidad. Tuvo una demanda de inconstitucionalidad para bajarse esto. En muchos países ha pasado, en España ha pasado, en México ha pasado. Creo que en México lo eliminaron y en España sí discutieron la manera en cómo se contabiliza este valor, ¿no? Es decir, no te voy a decir que esto no es inconstitucional, pero cómo usted lo está calculando, ¿no? En el Perú, ya van a ver lo que pasó. ¿Qué es un hecho generador? ¿Qué hace que yo, como propietario, como landlord, pueda yo aumentar mi terreno? Hay tres tipos, creo que, de hechos generadores. Por clasificación del suelo, es decir, por la clasificación del suelo urbano, urbanizable, urbanizable inmediato, esto es lo que comentó una compañera. Por la zonificación, que es la calificación del suelo, y por la ejecución de obras. Si yo incorporo en un plan de desarrollo urbano y yo soy un suelo urbanizable, y me vuelvo un suelo urbano, claramente mi predio va a valer muchísimo más, ¿no? O, por ejemplo, estoy en una zona rural y me añaden como suelo urbanizable para que vaya creciendo la ciudad ahí y podamos anticipar a la informalidad, también mi predio va a valer mucho más, ¿no? Siempre que el suelo urbano o urbanizable se encuentre dentro del área urbana de prestación de servicios, claro, ¿no? Entonces, si yo cambio en una clasificación que me favorece, mi precio va a aumentar de valor y ese es un hecho generador.
También una zonificación. Por ejemplo, si se me asigna zonificación, estoy en un área que no tiene zonificación y se me asigna, no sé, por un planeamiento integral o no lo sé, por una actualización del instrumento de zonificación, voy a tener, mi predio ahora va a tener zonificación y ahora voy a poder tener aprovechamiento. Antes no podía construir, ahora voy a tener aprovechamiento, ¿no? Voy a tener rentabilidad. Eh, de nuevo, ¿no? También, ¿no? Si un plan específico me establece una mejor mejor suelo, mejor planificación, también mi predio va a valer mucho más. Y este también es un hecho generador por calificación del suelo. Eh, la actualización de la zonificación por una mayor rentabilidad es producto del cambio de alguno de sus componentes, es decir, pues, ¿no? Que genere beneficios. En el caso del cambio de parámetros urbanísticos, la mayor rentabilidad puede darse por un mayor aprovechamiento del suelo, ¿no? Con mayores derechos edificatorios o por el incremento de área techada. Imagínense que yo soy un RDM y el plan urbano decide que los RDM ya no solo tienen 5 pisos, sino tienen 7. Pasé de RM a RDM. Sí, o sea, no cambié. Entonces, uno diría, ya, pues entonces no te has beneficiado, porque sigue siendo RDM, pero mi RDM ahora es mejor. Y eso también sería un hecho generador, por ejemplo, ¿no? Por ejecución de obras, por ejemplo, imagínense, no sé, me ponen un vivo en un lugar y me ponen alrededor una estación de metro, ¿no? Siempre y cuando no me han cobrado la contribución especial por obras públicas, me pueden también, este, cobrar este aumento del valor, ¿no? Y bueno, y otros hechos. ¿Cuándo yo tengo que pagar? Eso también lo ha precisado últimamente el último decreto legislativo, reciencito. Y esto también lo ha precisado. Y es exigible esto en 3 momentos, ¿ya? Ojo que se puede hacer el cobro solo por única vez, pero se puede hacer exigible en 3 momentos. Cuando solicite mi recepción de habilitación urbana, es decir, cuando voy a completar mi proceso de habilitación urbana, cuando solicite mi conformidad de obra y mi declaratoria de edificación, ¿no? Es decir, cuando ya inscribo yo mi construcción, claramente mi predio se valora porque tengo una construcción, y con actos que impliquen la transferencia de dominio del inmueble. En uno de estos casos también me pueden hacer exigible. Y ojo con esta parte, ¿ah? Ojo con esta parte que esta sí es importante para ustedes cuando asesoren a sus clientes. Para la emisión del certificado de recepción de obras y conformidad de obra y declaratoria de fábrica respecto a los predios sujetos a la aplicación de la participación del incremento del valor del suelo, es necesario acreditar el pago del cumplimiento, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo más importante para nosotros los abogados que estamos en el tema inmobiliario? Obtener la recepción de obras, porque así usted va a poder construir. Obtener la conformidad de obra, porque así yo voy a poder ampliar mi fábrica. Son los momentos claves, ¿no? Y en esos momentos, seguro, se solicitará el pago de este incremento de valor del suelo. Se han ampliado algunos fines, habían solo 4 fines, ahora se han ampliado más. ¿Para qué cómo yo voy a usar la plata de esto? ¿No? Porque clásicamente en el Perú que quieren cobrar más cosas, pero al final la plata se la roban. Digamos las cosas de manera muy, muy, muy clara. ¿No? Y hay muchos argumentos, creo que en contra, que son muy valiosos. Oye, ya me cobran predial, ¿no? O sea, ya me están cobrando, ¿por qué me quieres cobrar más? ¿No? ¿Ya para qué se usa ese dinero? ¿No? Pero bueno, imaginemos que, no sé, te genera un fideicomiso y esta plata que se ha recaudado de la participación del suelo, del aumento del suelo, se puede utilizar para hacer planes urbanos, para obras de servicio, de agua y saneamiento, construcción de equipamiento urbano, esto quiere decir desde una guardería hasta un colegio, un hospital, una posta chiquitita, imagínense, espacios públicos, áreas verdes, vivienda de interés social, también se puede utilizar, protección del patrimonio cultural, paisajístico, construcción de infraestructura, construcción de infraestructura de reducción de riesgos, ¿no? Y otras finalidades que quiera establecer cada plan, porque lo que necesita Arequipa no es lo mismo que lo que necesita Maynas y lo que necesita Suyano no es lo mismo que necesita Madre de Dios. Claramente ellos tendrán algo con otra finalidad, ¿no? Bueno, esto no ha cambiado, ¿no? La participación en el incremento del valor del suelo se distribuye entre la distrital y la provincial,
¿no? 50% va para la distrital y 50% para la provincia. Eh, ¿Cuáles son las modificaciones sobre este participación en el incremento del valor del suelo? Que antes se decía que se podía cobrar entre 30 y 50% del incremento del valor. Ahora no ha dicho porcentaje y lo mandan al reglamento. Y también, pues como ya les he comentado, dice cuándo es exigible el pago y los fines que se han introducido son mayores a los de la norma original. Hace poco hubo un caso que les comentaba, que les adelantaba, que era el caso de la plusvalía, que es este, ¿no? Plena sentencia 28-25. No voy a extenderme mucho porque son 66 páginas, es un caso muy rico y además creo que requiere mucho conocimiento tributario para poder entender esta discusión constitucional tributaria, constitucional tributaria urbanística, ¿no? Pero lo voy a resumir en pocas palabras para poder también dejar un espacio para poder conversar, recibir sus consultas, que es lo que más me interesa. ¿Ya? Resumen, ¿qué ha pasado con la plusvalía urbana? Le metieron una acción de inconstitucionalidad a la plusvalía urbana y me dijeron, ¿cómo están cobrando esto? Capacidad contributiva, reserva de ley, ustedes saben todos los principios constitucionales tributarios, ¿no? Se cuestionaba declarar inconstitucional la participación del incremento de valor del suelo y el impuesto predial progresivo, ¿no? En Brasil se llama IPTU, que es un impuesto, o sea, para combatir la especulación. Antes existía como un impuesto a la propiedad ociosa, ¿no? Por no hacer nada con la propiedad, porque entendemos que la propiedad hay que usarla, perdón, el suelo hay que usarlo, y además el suelo consolidado, el suelo urbano, con mayor razón, ¿no? Este, ¿Qué pasó en el caso? Resumen, se declaró inconstitucional la participación en el incremento de valor del suelo. Es una cosa que yo pensé que no iba a pasar porque pensaba que el TC era un poco más conservador, pero lo declararon constitucional, ¿no? Y lo calificó como una prestación patrimonial no tributaria. Prestación patrimonial no tributaria. Entonces, como una obligación económica de carácter público, básicamente, ¿no? Asimismo, al no ser un tributo, no está sujeto a los límites constitucionales de la potestad tributaria. Entonces, lo sacó de la discusión, el Tribunal Constitucional lo sacó de la discusión tributaria y me dijo, esto no es un tributo. Esto es sumamente polémico, ¿eh? Yo respeto mucho a alguien que me diga, oye, doctor, este es un tributo. Respeto a la gente que dice eso. Y respeto también a la gente que dice que no, es una discusión abierta. Y nosotros tenemos derecho a no estar a favor de las sentencias del Tribunal Constitucional. Tenemos derecho en eso. Tenemos total derecho a no estar de acuerdo. Somos abogados. ¿Ya? Lo que sí declaró inconstitucional es la tasa adicional del 100% al predial, ¿no? Aplicable a suelo urbano con acceso a servicios, pero sin habilitación urbana o edificación. Los argumentos creo más importantes ahí es que no se discutió, digamos, se discutió el porcentaje, ¿por qué tanto? ¿No? Afecta la capacidad contributiva, ¿no? Ya estamos comprando un predial y estamos cobrando la participación ya, y adicional un predial de 100%. ¿Qué pasaba? Si yo estoy en un suelo urbano consolidado, es decir, un suelo con los servicios, con los equipamientos, con las vías, con transporte público, con trabajos, ¿no? Una ubicación privilegiada, y yo tengo un predio y no especulo, espero, me siento, espero. No habilito, no construyo, espero. La propuesta que había dado la ley era, muy bien, todos los predios que estén en suelo urbano con acceso a servicios, que no tengan recepción de obras, que no tengan habilitación o que no tengan construcciones, es decir, que no tengan interés de ejecutar nada ahí, les voy a cobrar a partir de cierta fecha, según la disposición complementaria, su predial por dos, o más 100%. Y pues esto para el TC afectó la capacidad contributiva, así que les invito a que revisen el caso, incluso si tienen ustedes algún cliente, ha establecido el TC que van a tener que devolver las municipalidades los cobros en exceso. Entonces ahí a ustedes les puede salir una chambita, asesorar a alguna persona que ha pagado esto y ahora quiere que le devuelvan el dinero, ¿no? Eh, ¿Dónde se metió mi PPT?
Deme un segundito, por favor. Creo que lo eliminé. Bueno, perdón. Vamos con los aportes. El aporte también es un tipo de, instrumento que se cobra cuando uno va a habilitarse. Creo que es la discusión más importante cuando viene un empresario o una empresa o una asociación o quien sea y le dicen, doctora Mariela, doctor Manuel, Carmen, Melanie, Zulema, quiero habilitar este predio. Lo primero que le dicen es, tiene una tasación, ¿no? Porque ahora el valor es comercial. Y ustedes saben que si uno va a la municipalidad y le dice, quiero pagar los aportes, la municipalidad te va a clavar un aporte posiblemente sobrevalorado. Eso es la realidad. Una cosa es la ley y la cosa es la realidad. Los aportes son a valor comercial. Pero a lo que voy con esto, los aportes son un parámetro, probablemente el único parámetro urbanístico, o uno de los pocos, que eh, es el pago que tiene que hacer uno cuando va a habilitarse. Ya saben cuáles son los pagos. Pagos por parques, pagos por servicios públicos locales, y todos los aportes correspondientes de cada localidad, ¿no? Pero se hacen a la hora de habilitar. Habilitar, es decir, convertir un predio de rústico urbano. ¿Qué modificaciones han habido sobre los aportes según el decreto legislativo? Se estableció que el titular de la habilitación puede permutar con un terreno de su propiedad que tenga igual o mayor valor comercial y únicamente en caso no pueda aportar ni permutar puede redimir en dinero. La mayoría de gente, el aporte con la ley urbana, la ley de desarrollo urbano, se paga con tierra. Y si tu pre es muy chiquito y no cumple con el área mínima, lo pagabas con plata. Ahora han añadido una cosa que lo puedes permutar con otro predio. Imagínate que tienes dos predios, lo habilitas y puedes pagar lo que tenías que pagar en tierra de este predio, lo pagas con otro predio, lo puedes permutar. Y también ha establecido que los gobiernos locales que tengan déficit de áreas destinadas para la recreación pública, es decir, para parques, determinadas en sus planes, pueden prohibir que los aportes se hagan en dinero, pudiendo exigir mayores áreas de aportes. ¿Qué pasaba? Por ejemplo, ese clásico caso de Lima, ¿no? La norma nacional te decía tantos porcentaje y Lima te decía un poco más, ¿no? Al final lo litigabas en Indecopi y Indecopi sacó un precedente que decía estos porcentajes que ha establecido Lima no son conformes con el RNE, y si bien reconocemos que las municipalidades pueden cobrar más, eso no es en su plan. Entonces Lima pues tenía un plan de la época pues que será determinado en el 87 y que se publicó en el 90, entonces eso no decía nada. Entonces el Indecopi fue muy formalista y le dijo, "Ok, ¿usted quiere cobrar más aportes? Bueno, pero quiero ver su sustento, ¿no? O sea, yo no puedo decir, claramente a Lima le falta el parque, eso es fácil no, pero eso es fácil de probar de fondo, ¿no? Faltan espacios públicos. Incluso me atrevería a decir, según lo que he revisado en los planes de desarrollo urbano de las áreas interdistritales, faltan más parques grandes que chiquitos. Pero esa no es la discusión. La discusión es cuánto puedes cobrar de aporte. Entonces, la modificación ha dicho, las municipalidades sí pueden cobrar más aporte, pero me lo tienen que poner en el plan y me lo tienen que probar. O sea, ha habido como una indecopización de la ley, ¿no? O sea, ha adoptado un poco el cariz de la resolución que declaraba barreras burocráticas de la 836 que ponía más aportes. Caso. Este caso también es muy reciente. No sé si algunos lo conocen. ¿Alguno lo conoce? Por favor, levánteme el dedito si alguno lo conoce. Por favor, levánteme la mano si alguno lo conoce o póngame un mensaje o abra su micro y diga, lo conozco. ¿Alguien lo ha visto? Alex, Enrique. Gracias, Álvaro. No, entonces vamos con esto. ¿Qué pasó? En la época de Velasco había una norma que permitía cobrar aportes reglamentarios para parque como consecuencia de la ejecución de edificaciones multifamiliares. ¿Qué es lo que hemos dicho? Que los aportes se pagan cuando yo habilito, cuando construyo. Primero habilito, luego construyo.
habilitación urbana, pago aportes y luego construyo. ¿Qué pasó? Que, gracias Paul, que en mucho, a menos yo he tenido algunos clientes que de la nada me dicen, Andrés, mira, ha llegado esta carta, Serpar, tienes que pagar tantos aportes, ¿no? Dice, ¿qué? Porque es contraintuitivo, ¿no? Entonces es un caso interesante para ver cómo aplicamos. El Servicio de Parques de Lima ha venido requiriendo, obviamente antes de esta resolución, vino requiriendo el pago de aportes reglamentarios para empresas inmobiliarias. ¿Alguno le ha llegado esta cartita? ¿Alguno que ha asesorado inmobiliarias o multifamiliares le ha llegado esta carta? Creo que a nadie. Qué raro, pero bueno. Entonces, luego de obtener sus conformidades de obra, tú obtenías tu conformidad de obra de tu edificación, al toque te llegaba una, porque has construido un multifamiliar, ¿no? La única manera de probar es que tienes tu conformidad de obra, que es la autorización de la municipalidad donde mira que lo que te ha permitido construir se ha construido. Entonces, al toque, el SERPAR veía la conformidad, pum, te mandaba un requerimiento de información y te decía, ¿has pagado aportes? ¿No? Y se basaba en una norma, un decreto ley de 1972 del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Entonces uno dice, ¿qué? Entonces yo me puse a revisar y a buscar. No está, y mucha gente le respondía, oye, los aportes se pagan en la habilitación, ¿no? Ni te conozco, SERPAR. Ojo, ojo, ojo. Yo tengo que reconocer que en el Perú faltan parques y hay que hacer una gran inversión en eso. Pero eso no implica un salto lógico que voy a cobrar aportes para exclusiones multifamiliares. No puedes cobrar dos veces, pues, ¿no? Necopi declaró esto como barrera burocrática ilegal, ¿no? Esta exigencia de realizar aportes para multifamiliares, de parques zonales para multifamiliares, era ilegal. ¿Cuál fue el sustento? Es que la municipalidad no tenía competencias para eso, ¿no? Dado que la norma que contemplaba estos aportes, no, digamos, ya había sido derogada. El decreto ley de 1972 fue derogado por la antigua Ley General de Habilitaciones Urbanas, ¿no? Entonces, y esa ley ya establecía que los aportes son para la habilitación y no como antes, que se pagaban para la construcción. En conclusión, Terpar está prohibido de cobrar dichos montos a las empresas que hayan ejecutado edificaciones familiares. ¿Qué les sirve a ustedes? Ustedes tienen un cliente y reciben una carta así, ¿qué van a hacer? A ver, si ustedes reciben ahora con esta resolución de Indecopi, les llega una carta de Serpar que les pide plata, aportes, ¿qué van a hacer? Katia, Marco, Olenka, Sisi, Cristian, por favor, a ver, alguien deme indicar que se ha declarado barrera burocrática. Sí, perfecto, eso es. ¿Y eso cómo se llama a nivel administrativo? Eso se llama denuncia informativa, ¿no? Cuando hay una barrera y no hay una precedente de observancia obligatoria, tú tienes que litigar la barrera. Es decir, tienes que ir en de copia y decirle, oye, este pata me está ejecutando una barrera, lo litigas y en 3 4 meses puede ser declarada barrera y tiene aplica. Pero cuando es declarada con efectos generales, tú puedes ir a la municipalidad y decir, oye, hay un precedente y él lo está usando, y de oficio la municipalidad puede, el INDECOPI puede actuar y frente al gobierno local que está tratando esto, de hacer esto, ¿no? Espero que le Ya. haya... Sí, alguien levantó la mano, ¿le habló? Por favor, me emociona. Hola, creo que se equivocaron, ya. Este, el DAET. Bueno, los DAETs es un instrumento que ya existía desde antes, ¿no? Es básicamente el traslado de edificabilidad, ¿no? De un lugar a otro, ¿no? Es el traslado de edificabilidad de un lugar a otro, ¿no? Sin la pérdida de la propiedad del suelo, ¿ya? Y claro, los instrumentos de planificación urbana determinarán básicamente dónde son las zonas donde tienen que mover la edificabilidad y dónde son las zonas donde quiere esa edificabilidad, ¿no? Por ejemplo, no sé, estoy en una zona de patrimonio cultural, ¿ya? Y toda esta edificabilidad que yo no puedo construir porque soy patrimonio, me la dan, la puedo vender a otro inmobiliario en otra zona donde sí se quiere
ocupar o intensificar o densificar, ¿no? Y al final esa plata que le he vendido, ese potencial constructivo que le he vendido, lo utilizo para arreglar mi casona, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Los gobiernos locales emiten los certificados de derechos adicionales transferibles, ¿no? Y pues, digamos, la ley antes decía para qué se puede usar, pero ahora con la última modificatoria dice que el reglamento dirá. Pero antes decía para proteger el patrimonio, para tierras agrícolas. Imagínate que estás en la campiña arequipeña y quieres proteger la campiña arequipeña y hay personas que son propietarios de la campiña y dicen, oye, pucha, no, en la campiña no puedo construir, uno, porque es tierra protegida, ¿ya? Entonces no puedo hacer nada y tengo que además gastar dinero en cuidar el predio, tengo que gastar. Entonces, vamos a transferir esta edificabilidad, ¿no? Y vendo la edificabilidad y con eso puedo yo cuidar esta zona agrícola, por ejemplo, ¿no? Para, para parques también, para promover desarrollo urbanístico, entre otros, hay muchas finalidades. Este es no sé si, no, que estoy casi seguro que este es el último plano de DAET de Lima, que no ha cambiado, ¿ya? Pero claramente está incompleto, no aplica, pues, ¿no? O sea, esto es una mala, a veces un mal ejemplo, ¿no? O sea, necesitamos más zonas reflectoras y más zonas generadoras, pero al menos en el cercado de Lima o en las normas del centro histórico de Lima, sí hay zonas que son receptoras, ¿no? Básicamente que son las zonas que les he comentado, ¿no? Las zonas que están en la Avenida Argentina y que se quiere promover más vivienda y menos industria y cambiar un poco la dinámica de esta zona, por además su centralidad y por además su ubicación, claramente, ¿no? La Municipalidad de Miraflores hace tiempo que hace esto también, ¿no? Con sus microzonas de aprovechamiento. Miraflores tiene un tema bien interesante, que es que hay casonas que no son declaradas patrimonio, pero para ellos son, digamos, de interés local, ¿no? Alguna quinta muy bonita, que esté en el euro, alguna casita muy bonita, y para la municipalidad provincial dijo, ¿sabes qué? Yo quiero cuidar estas casas, pero no voy a perjudicar al propietario porque ya no le voy a dejar construir. Entonces, propietario, vende la edificabilidad que no vas a poder hacer y lo pasamos a estas avenidas donde yo sí quiero densificar, donde está cerca al transporte público, no lo sé. Entonces, manejamos, gestionamos la edificabilidad. Eso es un poco los derechos adicionales transferibles. En inglés, si quieren buscar bibliografía en inglés, se llama Transfer Development Rights, si no me equivoco. Eh, en Francia se llama plafond, algo así. Hay muchos casos de esto, ¿ya? Y acá en Perú se ha tratado de aplicar un poco ya desde adentro, cuando he podido yo ayudar a la municipalidad a poder hacer este tema de los diets, el tema que vemos es que, ¿por qué no se masifica esto, ya? ¿Por qué no se masifica esto? Porque no está claro, por ejemplo, en Sao Paulo hay una lista enorme de, de cómo se ajusta el precio. Es decir, si yo muevo edificabilidad de Villa María del Triunfo y lo muevo para otro distrito, ¿cómo traslado esa edificabilidad? Pues no cuesta lo mismo, ¿no? Entonces, en Brasil, por ejemplo, seguro en otros lugares del mundo, en Nueva York también, en Nueva York también, si no me equivoco, hay una lista donde se puede homologar la edificabilidad que estoy pasando de un lugar a otro. En México, por ejemplo, no pasa eso. En México, por ejemplo, negocia, ¿ya? Esto puede ser un poco como peligroso, ¿ya? Es decir, la municipalidad va a negociar directamente, es decir, tú quieres, ya, ok, o sea, no derechos adicionales transferibles, pero sí te compras edificabilidad, ¿no? Entonces no va con su carrito y compra edificabilidad, no compra suelo, ¿ya? Hay que generar un mercado nuevo, un mercado de edificabilidad, de metros cúbicos, ¿no? De espacio. Entonces tú compras edificabilidad. Tengo un edificio de 10 pisos, quiero comprar 5 más. ¿Cuánto me vende? Y la municipalidad negocia, por ejemplo, ¿no? Esto puede ser bastante problemático, ha sido problemático, ¿no? Pero bueno, me pareció una casuística interesante. Así más o menos en un certificado. Ahora ustedes me dirán, Andrés, pero el DAET no son parte de la planificación provincial y por lo tanto de los planes provinciales y por lo tanto la municipalidad provincial lo hace. ¿Por qué Miraflores lo hace? Bueno, lo hizo antes que exista la ley
en todo caso podría haber una rectificación de esto, ¿no? Este, pero bueno, sí, es un caso que me gusta, que me gustó y que creo que grafica muy bien de dónde paso, ¿no? Esas son las microzonas de valor urbanístico, ¿no? Que están en estas calles pegadas al malecón, son calles muy bonitas y la municipalidad las quiere cuidar y las pasa para aquí. Bonificaciones por finalidades de interés público, eso también está como uno de los instrumentos de regulación, ¿no? Las municipalidades provinciales, mediante ordenanzas provinciales, mediante ordenanzas, pueden establecer bonificaciones de edificabilidad. Te doy más edificabilidad, sí, ¿no? O más área techada, sí, o más densidad, sí, ¿no? En tus proyectos de habilitación y construcción. ¿Cómo te doy? Te doy más bonificación, sí, me promueves bien de interés social. Imaginémonos, estamos en Chiclayo, Trujillo, donde están edificando mucho. Te doy alguna bonificación si tú me haces más vivienda de interés social. Si me incrementas espacios públicos, ¿no? O destinas mayor área de retiro, ¿no? Para espacios públicos, ¿no? Me mejora la calle, hay más luz, hay un comercio, entonces es mejor que un muro ciego tremendo que te roban ahí, pues, ¿no? No hay ni luz. Construcción de infraestructura de movilidad sostenible, ciclovías, por ejemplo. Usted me construye una ciclovía, yo le doy una bonificación. Promover acumulación de lotes, ¿no? Me interesa que los lotes, no un lotecito, no me interesa acumular los lotes para hacer proyectos más grandes. Si usted me acumula los lotes, le doy más edificabilidad. Hacemos proyectos más grandes, a mayor escala, eso es beneficioso. Promover la construcción sostenible, por ejemplo, ¿no? Hay muchas ordenanzas de construcción sostenible que te dan mayor edificabilidad. Entonces ya algunos empresarios dicen, ya sabes que el BIS ya fue la vivienda de interés social, la gente lo detesta, hagamos vivienda verde. Y claro, para un vecino en un área de alta renta, mejor vivienda verde que vivienda BIS. Sí, más nice. Estoy diciendo así porque es lo que escucho. Gentrificación verde. Les voy a traer un caso aquí, caso de parámetros urbanísticos 3, no sé si lo habían escuchado, pero hubo también una sentencia del Tribunal Constitucional donde la Municipalidad de Lima le dijo a Surco, oiga usted está dando más pisos de los que yo permito por hacer construcción sostenible, ¿por qué? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué está dando más? ¿No? Al final, la ordenanza que establecía las bonificaciones de altura por construcción sostenible la derogó el mismo distrito, ¿ya? Y bueno, al final se declaró improcedente porque la había derogado, ya no había, se sustraía la materia, creo que es el término constitucional, se sustraía la materia, no había discusión, ¿no? Pero igual se la dejo acá para que la revisen y vean un poco este tema de las bonificaciones, ¿no? Para ver cómo aplican y el tema competencial. Hay mucho sobre el tema competencial, ¿no? Se darán cuenta mucho los comentarios, esto lo hace la provincia, esto lo hace el distrito, la vez el distrito quiere hacerlo de la provincia se pelea. Eh, Eso es la historia del derecho urbano en el Perú, desde que, al menos desde que lo conozco. Compensación del potencial edificatorio. Aquí también es otro instrumento. Yo vi aquí un PowerPoint del Ministerio de Vivienda muy bueno que explica esto muy bien, ¿no? Es decir, y la primera planta, donde yo podía construir pues 2 pisos, no lo construyo, hago un acceso a una superficie de acceso público y el municipio me da pues alguna bonificación en altura para construir más arriba. Entonces, mejoro la calidad de la ciudad abajo y no pierdo plata porque en las primeras plantas, ustedes saben que las primeras plantas van para los comercios. Las primeras plantas van para los comercios y arriba va la vivienda. Entonces, las primeras plantas suelen ser bastante requeridas, ¿no? O para casas también, para departamentos. Entonces, lo que no estoy ganando aquí te lo doy a ti, pero tú me das una bonificación para construir más arriba, ¿no? Una de las cosas de cómo aplicar los EPAP están en los PUDs. Una de las pocas cosas, no sé, hablamos de los PUDs. Es el único plan que aprueba el distrito, que es el PUD, que es un plan más de gestión y no de planificación, es decir, no de normas urbanísticas, sino de ejecución de estas normas. Los distritos pueden aprobar las condiciones, ¿no? De mobiliario, qué tipo de mobiliario va ahí, qué tipo de actividades se pueden hacer, cuánta luz debe haber, qué tipo de árbol va a ir ahí, y demás, ¿ya?
La vivienda de interés social. Ustedes tienen un módulo sobre la vivienda de interés social. Yo hablé con la doctora Natalie. Ustedes tienen un módulo sobre la vivienda de interés social y lo va a dictar además un viceministro, un ministro o viceministro, o sea, sabe muchísimo, ¿ya? Y además economista y otros profesionales que son muy capos, ¿ya? En este tema. Pero yo les voy a dar algunas pinceladas generales de todo este lío que se ha generado por la vivienda de interés social, ¿ya? Porque hemos estado en un lío, en un conflicto, claramente. Y este es el caso de los parámetros urbanísticos 2, que de hecho lo han conocido. Les recomiendo que lo lean. Yo voy a hacer algunas críticas a la sentencia y a los autos, ¿ya? ¿Qué pasó en resumen? En resumen, eh, se determinó que la zonificación y las alturas solo las establecían las municipales provinciales. ¿Qué pasaba? El reglamento 018, a ver, en general, el Ministerio de Vivienda, desde 1996, si no me equivoco, regulaba parámetros de vivienda de interés social. Es decir, para que ellos promuevan sus programas de vivienda de interés social, ellos establecían un cuadrito con parámetros, es decir, con alturas, con área libre, con retiros, con todas esas cosas. El gobierno nacional, lo hacía. Y la ley orgánica de municipalidades, ojo, oye, la ley orgánica de municipalidades es ley orgánica, dice que eso no es la municipalidad. Bueno, el ministerio lo hizo. Y creo que hizo mal. Creo que hizo mal. Es decir, eso lo regula el distrito. Pero los distritos estaban tan reacios a regular esto o estaban tan poco incentivados, yo no estoy justificando, pero estoy tratando de explicar el contexto, que el ministerio comenzó a regular eso. Entonces ahí la norma 96, después vino una de 2021, 2020, 2003, de ahí vinieron, y así, ¿no? Después vino la 012 y la 012 y la 010 y la 012, ¿no? De 2018 y 2019. Es el reglamento especial, ¿no? Entonces, los municipios que hacían sus planes, al menos los de Lima, decían, oye, yo acá solo se puede 7 pisos y me están construyendo 15. ¿Cómo es eso? Los desarrolladores se agarraban de la norma nacional, ¿no? Y se hacía un problema de nulidades, de denuncias, entre otros. Entonces, bueno, hubo un caso parámetros urbanísticos uno, ¿ya? Que como quedó empate, el competencial no es que ganó el ministerio, simplemente que no hubo, o sea, simplemente que no hubo una, o sea, como hubo empate 3-3, no habían los votos, no hubo decisión. Claro, de facto ganó el ministerio porque no se declararon nulas las normas de ellos que regulaban cosas que eran municipales. Y de ahí, en un segundo caso, ya el ministerio pues perdió porque claramente la ley orgánica de municipalidades dice que son temas municipales, ¿no? Zonificación y alturas. Y declaró nulos los artículos del reglamento especial que utilizaban los desarrolladores para hacer edificaciones con más pisos que los que se permitía a nivel municipal, ¿no? Estoy haciendo unos comentarios estrictamente legales. ¿Ya? Hay un tema social, sociológico, económico alrededor, enorme, que creo que es más importante, ¿ya? Sobre temas de segregación, discriminación, ¿ya? Pero eso amerita 3 horas más. Pero acá hay un tema importante que he criticado yo constantemente en este fallo, ¿ya? Que me gustaría compartir y darme unos minutitos. Todos los parámetros urbanísticos, es decir, retiros, estacionamientos, área común, todos, la altura, todos son iguales. O sea, que no hay es que no existe algo así como que un parámetro es más importante. Todos son igual de importantes, porque determinan el aprovechamiento y la edificabilidad. ¿Ok? Dicho esto, pareció algo bien, bien inaudito y me pareció algo bien incongruente. El Tribunal Constitucional, no muy ducho de los temas urbanísticos, estableció que si bien eran nulas las alturas adicionales, dejó que otros parámetros no se nulifiquen. Por ejemplo, te pedían menos estacionamientos para los edificios de vivienda de interés social, ¿no? Que permitían pues hacer más vivienda, ¿no? Lo que no hacías en estacionamientos, lo hacías en vivienda. Este, o porcentajes de área común, ¿no? Pero, ¿por qué? A ver, si tú estás diciendo que la zonificación es provincial,
¿acaso los estacionamientos no son provinciales? ¿Acaso las áreas comunes no son provinciales? ¿No es un parámetro urbano? ¿No es regulación? Entonces, ¿por qué sí y unos no? Eso es tremendamente incongruente. El Tribunal Constitucional, a mi parecer, se equivocó y lo que debió hacer es declarar todos los parámetros nulos. Todos. ¿Ya? Opinión estrictamente legal, debió hacerlo todo, pero no, dijo que el ministerio tenía potestad normativa técnica. ¿Qué es eso? O sea, no entiendo. Tú me estás diciendo que la zonificación es de la municipalidad, pero le permites al ministerio quedarse con unos parámetros. Ojo, yo soy una de esas personas que cree que la regulación de estacionamientos en el Perú está tremendamente atávica, decimonónica, vieja. ¿Ya? El Ministerio de Vivienda ha contratado muchas consultorías para hacer la gestión de los estacionamientos y estas cosas, pero en resumen, a veces cuando tú pides más estacionamientos, estás promoviendo también un patrón de movilidad, ¿no? Que es el patrón de autos, ¿no? Entonces estás facilitando a las personas a que vayan en auto y claro, en un futuro la ciudad tiene que tornarse a ser más sostenible, utilizar transporte público masivo, ciclovías, entre otros, pero cuando tú comienzas a establecer demasiados estacionamientos, lo que haces es que estás quitando área para vivienda, ¿no? O que algunos estacionamientos ni siquiera se usen, ¿no? O que sea un costo hundido para gente que, por ejemplo, yo no tengo auto, entonces me voy a un edificio donde hay estacionamientos. Yo no uso ningún estacionamiento, pero me están de cierta manera cobrando en el proyecto el estacionamiento, por ejemplo, ¿no? De otra persona. En fin, pero para volver a la discusión, el TC debió decir que todos los parámetros eran nulos, pero no dijo que algo así como que el ministerio tiene potestad normativa técnica. No, señores, el ministerio no puede planificar las ciudades, el ministerio puede ayudar a las municipalidades para que aprueben sus planes y desarrollen sus ciudades. No puede el ministerio aprobar su edificación y parámetros. Pero aquí, bueno, fue un poco incongruente, ¿no? De ahí, digamos, este caso decía, ok, yo tengo ya mi licencia, ¿qué va a pasar con mi licencia? Tengo mis pisos, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi licencia? El TC no fue muy claro respecto a los actos administrativos otorgados anteriormente a la sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces le pidieron una aclaración al TC, le dijo, oye, a ver, aclárame, ¿qué va a pasar con los actos administrativos que estaban antes? Los vamos a reconocer. Y en el acto aclaratorio no aclaró nada, confundió más bien. No, ¿qué dijo el TC? Dijo, queda claro que el pronunciamiento emitido por ese tribunal no alcanzó a los actos que hubieran llevado a cabo al amparo de normas reglamentarias declaradas nulas. Ello se debe a que, principalmente, la solicitud realizada a este respecto fue de carácter general, es decir, no se discutió un acto administrativo, una licencia de una persona en específico, sino que era la norma, ¿no? Eh, Evidentemente, ello no obsta que, en caso corresponda, pero ¿cuándo? No, no explicó. Las instancias competentes tengan la posibilidad de llevar a cabo una eventual revisión de la validez de los actos concretos realizados al amparo de las normas declaradas nulas, lo cual debería analizar de caso por caso y teniendo en consideración los derechos involucrados. Algo así, la sentencia primigenia decía que no afecta a terceros, ¿no? No va a afectar a terceros. La gente compra sus departamentos en plano, ¿no? Y ya te ha hecho su inversión, ¿no? Ahora que le diga que no se puede, imagínate, ¿no? Toda la gente que afectaría. Eh, entonces confundió más, exacto, hechos cumplidos. Hechos cumplidos, por supuesto, además del Código Procesal Constitucional, ¿no? Y de ahí salió un auto 2 que el Tribunal Constitucional desconoció la teoría de los hechos cumplidos, ¿no? Y la seguridad jurídica, básicamente, en el país. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión, ¿no? El ministerio cuando estaba en este problema emitió una opinión vinculante que decía que todos los proyectos que habían obtenido actos administrativos con parámetros bis previos a la sentencia podían ejecutarlos, ¿ya? Es decir, no sé, un certificado de parámetros que decía que podías edificar bis, una licencia de construcción que tenía parámetros bis, ¿no? Ya, ok. Un anteproyecto, por ejemplo, que tenía parámetros bis, ya. Pero ¿qué pasó? El TC con este auto derogó esa opinión. Y con esa opinión el ministerio dándose la razón a sí mismo, derogada, ok. Y básicamente dice que los efectos del competencial aplican retroactivamente en la práctica.
La magnitud de ello para mí es grave, ¿no? Porque muchos desarrolladores que se vieron afectados, ¿no? Al igual que los consumidores que compraron los departamentos. Eso es controversial, ya que en este auto que vemos aquí son 3 votos en discordia, o sea, estaba recontra partido. También hay que mencionar que este auto dijo algo bueno. ¿Qué pasó? El Tribunal Constitucional declaró nulos los parámetros nacionales en los reglamentos especiales del 2018 y el Ministerio de Vivienda sacó otro nuevo reglamento este, con parámetros parecidos, ¿ya? Y diciendo que era facultativo. No sé si se acordarán eso, ¿no? El reglamento sacó y dijo, ok, ya, voy a hacer lo mismo. El tribunal me dijo, no puedes hacer parámetros nacionales. El ministerio dijo, voy a hacer lo mismo, pero diré que es facultativo. Entonces el TC dijo, oye, estás desconociendo mi mandato de la sentencia, ojo, ¿ah? Y estás volviendo a ejercer funciones municipales, de las municipalidades peruanas. Entonces, el TC, yo creo que hizo muy bien, ¿no? Declaró nulas las disposiciones de ese beneficio facultativo de aplicar parámetros, ¿no? Incluso habían ahí unos porcentajes de dinero que también se iban a los distritos por hacer vivienda de interés social, eso también lo eliminó, ¿no? Está bien, pues no estoy diciendo que no puede hacer parámetros nacionales e incide si me quiere sacar la vuelta, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí fue una decisión eh, buena. ¿Cómo estamos? En términos prácticos, no hay parámetros BIS nacionales y eso está bien porque los ministerios no pueden planificar. Asimismo, al derogar la opinión del ministerio, se estaría abriendo paso a aplicar retroactivamente la sentencia del competencial, ¿no? Lo cual no es tan coherente. Ustedes ven el Código Procesal Constitucional y dice que las sentencias se aplican para adelante, ¿no? Asimismo, es preocupante dado que se vulneran derechos de terceros como inversionistas, compradores y trabajadores, ¿no? Se acordarán que los trabajadores de construcción civil salieron a Miraflores porque la municipalidad pues, estaba torturando los proyectos donde ellos trabajaban, ¿no? Aquí quiero tomar el comentario de Jesús y de Stewart, que dijo acá muy bien que el Callao es la primera municipalidad que regula BIS. Ujú, la sacaron en marzo, muy bien. Y acá Jesús que dice, pero la ordenanza 2361 está vigente y regula ciertos parámetros BIS. Así es, y es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, es lo mismo. Es una copy-pega, ¿no? Solo que restringe a los distritos de alta renta. Eh, ¿Cuál es la alternativa? Un poco es utilizar la 2361, es una norma muy criticada, porque para mí vulnera principios de igualdad y no discriminación, porque claro, o sea, ¿cuál es la diferencia entre el lince y San Isidro? ¿Por qué el lince sí, por qué San Isidro no? Porque a los san isidrinos les da fuchi, no pues, ¿no? O sea, si me vas a dar un argumento técnico, no sé, el tamaño de los lotes, la capacidad de la vía, ok, pero, o sea, ¿cuál es la diferencia entre Miraflores y Surquillo? ¿Cuál es? ¿Cuál es la diferencia entre San Juan de Miraflores y Surco? Ok, pueden haber ciertos grados de consolidación o cierto acceso de servicios, ok, pero entre Surquillo y Miraflores, no. Entonces, pero igual, es una alternativa, si alguno quiere ejecutar vivienda de interés social, y en esto, menos en los distritos que ya están prohibidos, la 2361 da parámetros de vivienda de interés social, ¿no? El régimen del centro histórico también tiene su propia ordenanza con sus propios parámetros de vivienda de interés social, y como bien dijo Stuart, el Callao también ha aprobado hace poco su proyecto de vivienda de interés social. Y he escuchado yo a los urbanistas que eh, las densidades son muy altas, ¿no? Se están dando densidades muy altas, se está regalando la densidad, ¿no? Debería venderse la densidad para que el municipio se apropie de esa plata. Otros dicen que no, que se necesita hacer construcción. Bueno, argumentos van y vienen para gustos y colores. Fiscalización. Hay un conjunto de delitos y de infracciones administrativas sobre el desarrollo urbano. La mayoría están en los cuadros únicos de infracciones, los pueden ver según cada municipalidad, y también algunos delitos, ¿ah? También hay unos delitos, otorgamiento ilegal de derechos, entre otros. Quiero explicar este caso que me pareció bastante interesante, que es el tema de la sala penal permanente, ¿no? Un poco más para ver un caso específico, porque ustedes tienen la norma, la leerán y tendrán los quiz y los leerán, yo no se lo tengo que repetir, ¿no? O sea, si tú ejecutas una habilitación donde no tenías unificación, seguro serás penalizado, o construyes en un lugar que era protegido, también seguro serás penalizado.
Pero veamos este caso que podría ser servirles a ustedes, a sus clientes, no lo sé, a quien le sirva. Es la Casación Penal 73-2 Arequipa, ¿no? Que es por reparación civil como regla de conducta y alteramiento al paisaje. ¿Qué pasó? Una señora fue condenada por el delito de alteración al paisaje urbano por construir un edificio de 7 pisos en Caima. Sí, te puedes ir a la cana, o sea, te puedes ir a la cana por eso, ¿ya? ¿Qué pasó? Bueno, no se contó con la licencia de construcción ni con la autorización del Ministerio de Cultura. Si tú estás en una zona monumental, no solo tienes que pedir licencia, sino que además tienes que, antes de pedir autorización, o un delegado ad hoc participa en las comisiones técnicas para el otorgamiento de la licencia, ¿no? Esto último es lo que ha establecido la 090. El juez ejecutó una medida forzosa de la protección civil consistente en la demolición del bien. Es decir, el juez dijo, ¿saben qué? Esto es Caima, Caima es precioso, a mí me encanta Caima, es un distrito muy bonito, y acá las casitas todas son de sillar blanquitas y tú has ejecutado esto. No, güey, ¿no? Me lo demueles, ya, me lo demueles. ¿Cuáles fueron los argumentos de la municipalidad provincial? Pues que se trajeron los parámetros urbanos, eso de lo que hemos hablado alrededor de la clase, con una desproporción de la volumetría de la edificación, claramente. No, mire. Alteró el paisaje de la urbanización, las calles existentes y los paisajes angostos, ¿no? Donde predominan construcciones de 2 y 3 pisos. Generó sombra y vientos, estrechez, sensación de aplastamiento, tapando vistas y rayos solares. Esto fue la edificación que se construyó. Eh, La primera instancia, la defensa solicitó la rehabilitación, pero el juez declaró infundado el pedido, ¿no? Ello dado que la reparación del daño comprende tanto la cancelación del monto como la restitución del bien al estado anterior de las cosas, ¿no? En este caso no se cumplió con la demolición, entonces era una medida que había ordenado. Para recordar un poco sobre la rehabilitación, artículo 63 dice, el que ha cumplido la pena o la medida de seguridad que le fue impuesta o que de otro modo ha extinguido su responsabilidad, queda rehabilitado sin más trámite, cuando además haya cancelado el íntero de la reparación civil, ¿no? Entonces, ¿qué decía la persona? Decía, oye, pero yo he pagado, ¿no? Yo he pagado, no, pues tenías que demoler. Segunda instancia. La Sala Penal de Apelaciones declaró fundado el recurso de apelación. Adicionalmente a los argumentos de la primera instancia, se basó en la ley del ambiente para hablar de la restitución del hecho lesivo al ambiente, ¿no? ¿Qué pasó en la casación? ¿Qué dijo la casación, la corte? ¿Qué dijo? La alteración al paisaje urbano la alteración del paisaje urbano es un goce del bien jurídico ambiente. Por medio ambiente se entiende como la alteración cambio, ¿no? Claro, pues si tú te construyes una edificación así enorme en un lugar donde todo tiene sillar o tiene un cuidado especial, claramente estás alterando el paisaje urbano, ¿no? Es un tipo de perturbación o transformación del paisaje. En los delitos de materia ambiental, el modelo adoptado por el legislador es el de la accesoriedad relativa o moderada del derecho penal, del medio ambiente, ¿no? O el derecho administrativo sancionador. Es decir, que puedes aplicar cosas de la ley general del ambiente, ¿no? Porque estás hablando del ambiente, ¿no? El ambiente construido, por así decirlo, ¿no? Dice, el que contraviene las disposiciones de la autoridad competente, altera el ambiente natural o el paisaje urbano o rural o modifica la flora y fauna, ah, plena libertad no mayor de 4 años, ¿no? Entonces, según lo que dice la casación anterior es que, según esta redacción típica, según esta redacción típica, ante un delito en blanco de resultado y de lesión. En este último supuesto, en el delito de lesión, se requiere alterar o modificar tanto los pasajes naturales, elementos mediales, como la flora y fauna, pero también en el ámbito específico del ordenamiento territorial, la construcción de obras o la tala de árboles, ¿no? Dañando la armonía de los elementos con infracción de las disposiciones de la autoridad competente. Se sanciona pues comportamientos lesivos y el objeto material se concreta en el ambiente natural construido, de suerte que los conceptos de flora y fauna se integran en la noción natural del ambiente, mientras que el ambiente construido sintetiza los aspectos del pasaje urbano. Ahí citan el libro de Carlos Caro Coria. Entonces, el delito es permanente, ¿no? Cuando
porque hay un mantenimiento de una situación jurídica. Si usted no ha demolido, el delito es permanente, no ha parado, no ha cesado los efectos, porque ahí está la construcción, yo te he mandado que la demuelas y no la has demolido, ¿no? De modo que, en cierta medida, el hecho se renueva permanentemente. A diferencia de este, el delito es de Estado cuando el resultado consiste igualmente en la producción de una situación antijurídica, pero con el ocasionamiento de esta última, el hecho ya está jurídicamente consumado, siendo plenamente factible que el agente delictivo, es decir, esta persona que construyó, que es el agente delictivo, la superación de la situación antijurídica de alteración al ambiente que se ha creado, se pide restaurar, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? La persona no se fue, no, la persona no pudo pasar la pena en libertad, ¿no? O con rescisiones, ¿no? Sino que estuvo en la cárcel porque no demolió. Y para la casación de la corte se tenía que demoler porque era un delito permanente, ¿no? Entonces, mientras usted no demolía, no se cumplía con la norma de conducta, entonces no podía aplicar el artículo de rehabilitación, ¿no? Este, bueno, eso es, he tratado de poner más casos para poder darles también casuística y les agradezco a todos por la atención. Me encantaría recibir preguntas. Más le importó su construcción que su libertad. Sí, sí, tal cual. Este, no sé si tienen algunas preguntas, algunos casos que me quisieran contar. Me encantaría muchísimo saber de dónde vienen, si son de lugares de Lima, mejor. Si son lugares de otros lugares de Lima, mucho mejor para saber otras realidades, otras prácticas. Por favor, adelante, conversemos. Bien, doctor, comentarle que los micrófonos están habilitados. Amigos, pueden utilizar el micrófono si desean. Hola, Adrián, adelante, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, profesor. Bueno, yo quería hacer una consulta porque entiendo que más que todo se ha centrado al tema, como usted precisa, urbanístico, de normas, pero quería hacer, si pues, posible que tenga que ver con una consulta de el término arbitrios, arbitrio. Si tiene que ver algo con la planificación, adelante. Tiene que ver algo con el tema de que si es factible o es viable o cómo una municipalidad, en este caso distrital, cuando envían o notifican lo que es el pago de arbitrios y predios, en el tema de arbitrios, así nada más puede aumentar 500 veces lo que uno ha pagado como cuota de concepto en un año anterior. Esto, como ciudadano, yo eh, ¿cómo podría objetar esto, no? O en qué ellos se basan? O sea, porque obviamente solo envían los cupones, pero no envían ningún sustento ni nada para que uno coherentemente pueda aceptar un aumento 5 veces lo que el año pasado se pagó, ¿no? O estaban cobrando. Hay varios casos municipales sobre árbitros. Yo recuerdo uno en La Perla. No recuerdo, no, digamos, no recuerdo a detalle el caso, pero a ver, es una práctica. Yo lo veo en el día a día que las municipalidades siempre van a tratar de cobrar más de lo debido. Y uno siempre puede impugnar esto, ¿no? Tanto la municipalidad como el tribunal fiscal, este, y además, seguro lo puedes llevar a contencioso, ¿no? Después. Así que sí, 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 Adrián, en verdad, sí hay una manera de cuestionar eso, si hay un cobro abusivo o desproporcionado, por supuesto, ¿no? Recuerdo un caso de La Perla, recuerdo un caso de predios que estaban cerca del aeropuerto, predios que estaban cerca a parques, que le cobran, ¿no?
pero que puedes. Lo que puedes cuestionar en sede administrativa, pero también en sede judicial. Bueno, ok, doctor, listo, le agradezco. Gracias. No, a ti por tu pregunta. Muchas gracias, Adrián. Por favor, Jocelyn, Carlos Andrés, María, Álvaro Moñante, dice, doctor Andrés, disculpe perdón, este tema, ok. Voy a dejar acá para todos mi correo personal, para cualquier tema académico que ustedes necesiten, ¿no? Voy a dejar acá mi correo profesional para cualquier tema de chamba y también voy a dejar acá mi teléfono para que me puedan escribir con confianza y poder seguir conversando. Carlos Andrés, por favor, adelante. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Una consulta, ya que hemos estado hablando de lo que es todo el tema de la planificación urbana. No sé si podría comentarnos su opinión sobre cuáles han sido tal vez los alcances de la regulación, en este caso en específico, por ejemplo, en el megapuerto de Chancay, que tengo entendido que ya se había firmado desde el 2008, si no me equivoco, en el gobierno de Humala, y se ha construido tal vez en tiempo récord, por no decir otra palabra. ¿Qué tanto usted ha tenido que tal vez ajustar toda la planificación en toda esa zona? No sé si por ahí tuviera algún comentario. Gracias, Carlos Andrés. A ver, Chancay es la zona que está de moda, ¿ya? Y claramente repite el patrón de todos los lugares del Perú. Es decir, la inversión llega antes y después llega la planificación, ¿ya? Y es así, o sea, el Estado es lento, el Estado se demora, no, eso no quiere decir que no hay que hacer la planificación, pero claramente la inversión ha llegado muchísimo antes y ahora hay un problema porque, bueno, es público, ya lo puedo decir, es público, está en los diarios. Chancay está en una encrucijada. Chancay necesita no solo ser un lugar logístico, ¿ya? Sino Chancay necesita también tener vivienda, tener también amenities, tener cine, teatro, hospital, colegio, puentes, todo. No todo, es una ciudad, va a ser una ciudad enorme. No solamente es un lugar logístico, no solamente van a haber almacenes. Entonces hay una discusión entre la municipalidad provincial y distrital, que unos quieren que la vía rápida pase por la zona residencial, otros quieren que pase por otro lado, por Chancaillo, y ya están en un problema ahora en Chancay con eso, ¿no? El Ministerio de Vivienda está pagando los planes urbanos, hasta donde yo sé, por medio de convenios, ¿ya? Y hay una discusión ahí a nivel local, ¿no? De por dónde va a pasar la vía que va a conectar Chancay con las otras localidades, centros urbanos, centros poblados, distritos. Yo estoy más porque no pase por la vía rápida, no pase por la zona residencial, claramente, ¿no? Hay muy poco suelo residencial. El suelo que era rural se va a volver urbano y ese poco será residencial. O sea, a mí me gustaría Chancay que tenga una costa verde linda, ¿no? Donde no hay una vía, por Dios, ¿no? Donde los pescadores estén Claro. ahí, ¿no? Y además, Carlos, tú eres del Callao, y tú eres del Callao, tú sabes que los usos logísticos, que sí, el mercado los ha requerido, la gente del Callao trabaja en el Callao mucho, pero, y los usos recreacionales que acaso, o sea, es un poquito de la punta, ¿no? Entonces, el Callao es un caso interesante, ¿no? Para ver en el sentido de que, si bien se necesitan usos logísticos, almacenes, te la doy, también va a vivir gente ahí, ¿no? También va a vivir gente Claro. ahí y hay que cuidarles a la salud y el medio ambiente, como dice Sisi, ¿no? Al menos en una parte, ¿no? Al menos que los chancaínos pueden estar tranquilos en una zona residencial, o los migrantes chinos que vengan acá a hacer negocio, o migrantes del mundo, o sea, la inversión de Chancay es tremendamente enorme, ¿no? Este, Así que sí, me permito dar estos comentarios. Muchas gracias, Carlos, por el interés y por la consulta. Gracias a ti. No sé si hay alguna pregunta. Wilder, por favor. Jocelyn, Zulema, Luz, Marco, Álvaro, Ana, Jaime, Claudia, Fiorella, Gladys,
Melanie, Guido, Lisette, Verania, Alex, Paola, Diana, Pierina, Selene, Cecilia, justo. ¿Alguien tiene una pregunta, un comentario que le gustaría compartir? Sería un honor para mí. Bien, doctor, si no tenemos ninguna otra consulta, estamos finalizando nuestra sesión. Perfecto. Ahora, bien, bien, doctor. Muchísimas gracias, amigos. Estimado doctor,